veces veo actores o personas acá en el barrio que digo, este tipo tiene cara de venir de otro planeta. A veces uno se tira panza arriba a mirar las estrellas y dice, ¿qué lo parió? Somos una hormiguita en este cosmos. Por eso esta noche vamos a charlar con Carlos Ferguson, que es especialista en el tema de la ovnilogía, en el tema, por ejemplo, de los avistajes y el contacto que han tenido tantos pilotos de líneas comerciales y también de la Fuerza Aérea y muchos otros temas apasionantes. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, vamos a bajar un poquito más la cortina, ahí está, a ver cómo salís, ahí. Hola, sí, Ahí sí. está, ahí se escucha bien. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, Gusto. yo no sé si vos, digamos, tenés un título, por así decirlo, si has estado en alguna línea aérea, digamos, sé que sos un especialista en el tema ovnilogía, pero no sé si te he presentado correctamente. Sí, no, perfecto. En realidad yo tengo otra ocupación, trabajo en un área de educación en provincia de Buenos Aires. Sí, También hago dibujo artístico, he hecho historietas también. ajá, Y en realidad la ufología o ovnilogía, como se lo denomina, sí. comenzó y sigue siendo un hobby, más allá de que uno lo ha tomado y ha dedicado ya en mi caso 45 años, ¿no? 45 años. Bueno, vos tenés una página, le cuento a los oyentes, la página de Carlos se llama Carlos Ferguson, con G, carlosferguson.com.ar, que tiene un montón de información. Por ejemplo, ahí me entero lo que es la Red Argentina de Ovnilogía, la RAO, hay un montón de notas, también está el CIAE. ¿Qué es el CIAE, Carlos? En realidad el CIAE es un organismo oficial hoy de la Fuerza Aérea, Sí, al cual yo estoy siendo muy crítico últimamente, sí, porque en el año 2011 fui el primer civil convocado en la comisión oficial que creó la Fuerza Aérea, que es el Centro de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales, sí, que tuvo una tarea muy digna que comenzó en ese 2011 y con muy buenos auspicios, si se quiere. sí, A ello pude sumar la posibilidad de 4 civiles más que me acompañaron ad honorem trabajando como asesores, ajá, reiterando siempre que era una comisión de estudio de fenómenos aeroespaciales y la parte ufológica es siempre una de las patas de la mesa, pero no el eje principal. Y lo hicimos con mucho placer porque, bueno, teníamos todos los archivos y toda a disposición con trabajos estadísticos, que es lo que me gusta a mí con el tema OVNI, para encontrar las constantes, ¿no? No me aboco, investigo casos particulares o individuales, sí, pero siempre en función de aplicar una estadística colectiva. Y bueno, en el 2015 llegó otro titular, un ex comodoro ya retirado, que tiene una postura totalmente contraria a la ufología y bueno, nos solicitaron una especialización en área de imágenes que nosotros no tenemos, por supuesto, porque ajá, fuimos llamados como asesores para otra cosa. Y bueno, mediante esa situación, la parte ufológica u ovnilógica, digamos, quedó sí, afuera de esa comisión que se llama ahora CIAE, pasó a ser de comisión, sí, Centro de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales. O bien, sea, una comisión es un trabajo entre varias partes que dan un veredicto. Un centro es un centro. bien. Ahora, digamos, para entender un poco cómo están las cosas, yo sé que hay numerosos relatos de pilotos civiles y militares que se han encontrado con naves que no responden al comportamiento de una nave terrestre, por el desplazamiento, por la velocidad, etcétera. ¿Es así esto que estoy diciendo? Sí, sí, bueno, esto es uno de los ejes fundamentales de la ufología, en realidad desde el año 47 a nivel oficial. Sí, Y
el mejor informe, el mejor estudio, digamos, que se hizo en el mundo sobre el tema, lo hizo Francia. En el año 1999 presentó el llamado informe Cometa, donde allí hacen una mención de los casos principalmente de pilotos, señalando que hay más de 500 a nivel mundial, donde los pilotos han relatado la presencia de un fenómeno, por supuesto descartando toda la gama de posibles confusiones con fenómenos naturales o artificiales. Sí. Entonces, esos casos han quedado como irreductibles y bueno, representan pilotos civiles, comerciales, militares, describiendo unas características que el fenómeno OVNI tiene y unos efectos que el fenómeno tiene. No solamente es una cuestión visual, sino que hay un efecto también electromagnético, captación en radar y demás. Y esto es la prueba, digamos, fundamental de que el fenómeno no solo es visto por personas comunes como somos nosotros, sino que los pilotos tienen un grado de calidad superior para la observación aérea y en ese caso la información está totalmente documentada en, como he dicho, muchos más que 500, pero bueno, son los 500 más importantes del mundo, ¿no? Los de pilotos. Ahora, hablar de ovni no implica hablar de lo que mal llamamos marciano o extraterrestre. Exactamente. O sea, hablamos de, vamos a decir, objetos voladores no identificados o en todo caso de una nave, así entre comillas. Que, claro, acá, sí, perdón. Sí. Digo, que se supone que está tripulada por una vida, vamos a decirlo así, por alguien. Claro, por una inteligencia que lo maneja. Por una ¿no? inteligencia. Bueno, acá hay una cuestión que es importante porque es semántica, pero hay que aclararlo porque los negadores de turno, los que son escépticos en la cuestión, pero aparte niegan, digamos, por una cuestión de ultranza las cosas, sí. Siempre nos endilgan a los ufólogos que hablamos de naves extraterrestres y con esa argumentación que hasta ahora por supuesto no está totalmente demostrada, digamos por materiales directos, no está comprobada, nos están diciendo que bueno, que tenemos una cuestión de fe y que creemos en las cosas porque tenemos una corazonada o porque nos gusta la ciencia ficción y demás. Sí. Entonces es muy buena la pregunta porque hay que separar las dos cosas. Nosotros, el objetivo de un buen investigador OVNI o un buen ufólogo es tratar de desentrañar o tratar de encontrar los elementos para ver si podemos explicar por lo menos alguna parte, un pequeño grano de arena de los casos. El problema aquí es que desde que empezaron estas incursiones, en el año 47 en adelante, pero ya habían ocurrido mucho antes, la tecnología que muestra el OVNI ha sido tan impactante para los observadores que, bueno, inmediatamente, por supuesto, empezaron a buscarse distintas formas de explicación. Cuando estaba la Guerra Fría, estas armas eran rusas o soviéticas y los soviéticos decían que eran armas capitalistas. Ajá. Y así estamos en una encrucijada. Pero en su momento ya, en la década del 30, la primera comisión real oficial no fue en Estados Unidos, ni fue en lo que hoy es Rusia, sino que fue en la Italia fascista, porque en el año 33 ya Mussolini había creado una comisión que era el SR-33, que el objetivo era tratar de explicar unas presencias de objetos con forma discoidal que iban a gran velocidad y que provocaban efectos. Por supuesto que esta comisión, la primera idea que tenía era que esto se trataba de un arma secreta de una potencia europea cercana. Sí. En ningún momento hablaron de otra cosa. Ahora, volviendo a lo que me habías comentado, una pregunta. Sí. El doctor Joseph Allen Hynek, un astrónomo de Chicago, de Estados Unidos, para nosotros, los investigadores OVNI, es el máximo investigador del mundo. Cuando Steven Spielberg hizo la película Encuentros cercanos del tercer tipo, lo convocó y aparece en una pequeña escena, pero bueno, todo el asesoramiento que tuvo Spielberg fue gracias a Joseph Allen Hynek. Hynek era un astrónomo que fue convocado por el proyecto Libro Azul, que era un proyecto
de la Fuerza Aérea Norteamericana para tratar de explicar los casos OVNI como confusiones con fenómenos astronómicos y demás. En el correr de los años, Hynek estuvo de lleno y en el ojo de la tormenta, comprobó de que todo esto era que había un ocultamiento deliberado en algunos casos, y entonces varió su postura y por supuesto se alejó del proyecto del Libro Azul. Con el correr del tiempo, bueno, Steven Spielberg lo convoca para esta película y demás. Cercanos. Pero la categoría Encuentros Cercanos fue creada por él. Pero él dio una definición que yo creo que es la más importante, es un poco extensa, pero yo creo que es una definición muy, muy interesante porque allí él delimita toda la cuestión del fenómeno OVNI y lo separa de una posible explicación extraterrestre, pero no porque no lo sea, sino porque nosotros no podemos directamente hablar de un fenómeno extraterrestre. Ajá. Podemos especular o teorizar, cada uno tiene su propia opinión, y en ese sentido sí, somos todos libres de pensar y cada uno tiene su propia idea. Aunque hoy en día la idea principal no es la de un ser que viene del espacio, pero bueno, eso es otra cosa. Pero la definición de Hynek era que la definición de OVNI es el informe o la percepción. Informe de un tercero o la percepción propia. De un objeto o una luz. Ahí está separando objeto de tipo metálico o luz nocturna, digamos, vista en el cielo o en el suelo. Esto le molesta mucho a los negadores, porque una cosa es que se confunda alguien con un fenómeno aeroespacial, pero ya cuando ese fenómeno toca suelo estamos ante otra situación. Sí, los casos de zonas quemadas que aparecen, pastizales quemados, bueno. Y después decía, cuya apariencia, trayectoria, dinámica general y conducta luminosa no nos sugiere ninguna explicación lógica o convencional, pero que además permanece sin identificar después del atento estudio de toda la evidencia disponible hecho por personas capacitadas técnicamente para hacer una identificación en sentido común. Sí. Esta definición es perfecta porque define toda la situación que tenemos. Nosotros lo que tenemos son testigos que están relatando observar fenómenos OVNI. A veces hay fotografías y videos que no son el elemento más contundente en la investigación en sí. Ajá. Pero todo ayuda, digamos la foto, el video, por supuesto la marca en el suelo, el efecto que puede generar físico, incluso electromagnético, en radar. Todo eso nos está hablando de una tecnología, de una inteligencia que desarrolla operativamente un control y una evasividad muy, muy peculiar. Porque esto solo se percibe, o especialmente se percibe, en los casos de pilotos. Cuando hay acercamientos de objetos no identificados, llamémoslo así, a aeronaves terrestres, hay seguimientos, acompañamientos y desaparición prácticamente de maneras terroríficas, ¿no? Ahí te hice un poco muy extenso. Ahora, digamos, yo me doy cuenta que vos tenés una formación muy rigurosa. Vos, digamos, no has venido a decirnos, estamos llenos de platos voladores, están los extraterrestres, o sea, sos bastante crítico incluso dentro de la misma ovnilogía, o sea, sos muy cauto, digamos, vas viendo todas las cosas paso por paso. Ahora, más en un tema, bajando a lo personal, vos, por ejemplo, ¿has tenido algún avistaje, alguna experiencia o varias experiencias en tu vida de ver algún fenómeno de estos? Sí, bueno, eso fue el motivo inicial. Fue una observación a muy corta distancia. Sí. La verdad que nunca me interesó. Yo siempre lo recalco esto porque también una cosa es investigarlo sin haber visto nada, pero bueno, en el caso mío no fue así porque yo realmente no tenía ningún interés en este tema. Ajá. No me interesaba la ciencia ficción, así algunas cosas en general, pero no nada que ver. Y en enero del año 1976 nosotros estábamos con otras personas, una tarde, hay que ubicarse en esa época, ¿no? En la hora de la siesta en el barrio de Saavedra, en Capital Federal,
Sí. No había un alma, hacía mucho calor, el cielo totalmente encapotado, 4:30 de la tarde, y nosotros, la verdad que estábamos tomando una gaseosa que habíamos venido de un partido de fútbol, en un kiosco en el cual parábamos siempre ahí, que todavía está. Bien. Y en calle Moldes y Juana Zurduy. Sí, señor. Y bueno, y allí ahora hay edificios, pero en ese momento el único edificio alto de la zona era un edificio que todavía está, que tiene 2 pisos. En un momento determinado vemos una sombra al lado de la terraza de ese edificio. Y cuando digo al lado, es justamente la distancia que hay de una vereda a otra y una altura de un segundo piso. Sí. Con lo cual, estábamos ante una distancia de 35 a no más de 35 o 40 metros. Sí. Y diría que menos. Y lo que vimos, que fue lo que realmente a mí me impactó de por vida hasta el día de hoy, era literalmente como un tamaño de un auto pequeño, de un 147 por decirlo así, y es como si nosotros tomamos un plato del tamaño del auto, Sí. metálico, totalmente metálico, arriba y abajo exactamente igual. Ah, O sea, un disco. un disco a 40 metros de altura. Sí, más bajo porque la altura del segundo piso Sí. y un edificio es un poco Sí, menos. es menos, claro. O sea que la distancia a nosotros era más o menos unos 35 o 40 metros. Ese objeto, que no tenía ni ventanillas, ni turbinas, ni hélices, ni nada, era un platillo metálico allí, lo que estaba haciendo la evolución es derecha, izquierda, arriba, abajo, como un murciélago balanceándose. Sí. Entonces, bueno, la primer reacción en ese momento, cuando no había lo que hay hoy, que son los celulares, era empezar a tocar los timbres a esa hora de cualquier casa que tenga una cámara que pudiera sacar una fotografía. La gente, algunas personas salieron, lo vieron perfectamente, incluso el dueño de la casa donde esto estaba suspendido. Sí. Pero bueno, lamentablemente ninguno tenía una cámara cargada en ese momento. Y después de unos minutos, que fueron, calculamos 8 o 10 minutos, empezó a elevarse hasta que quedó un punto metálico, siempre debajo de la capa de nubes que estaba a punto de generarse una tormenta. Sí. Y empezó a alejarse hacia el lado sudeste. La observación fue impactante, ¿por qué? Porque yo he charlado en tantos años con cientos de testigos hablando de luces nocturnas, que en la noche en general hay gran cantidad de confusiones, Sí. con un montón de fenómenos, Sí. pero en este caso, cuando uno veía las películas de la década del 50, la invasión de los discos voladores y todo ese tipo de películas, que uno las veía en sábados de superacción en Canal 11, se burlaba, o uno veía una forma discoidal y era una cosa llamativamente infantil. Lo impactante fue ver esa misma forma de las películas, pero en la realidad. En la realidad, en los años 70. Y vos estabas con varias personas. Sí, estábamos con varios amigos, yo tenía 15, 16, ¿Y qué 17 años. sentís? ¿Un poco de miedo, sorpresa? No, fue sorpresa completa. Sí. Y el impacto vino horas después. Es decir, Claro. esa noche recuerdo que había un cumpleaños de un conocido, iban todos ahí al cumpleaños a bailar, y yo me quedé en el jardín de mi casa, que estaba a la vuelta, en la misma manzana y a la vuelta, y me quedé toda la noche mirando para arriba, a ver mirando para arriba Sí. y tratando de entender cómo se Sí. podía sostener eso en el aire sin los mecanismos que nosotros tenemos catalogados dentro de la Bien. navegación. En tus años de investigación, ¿te has encontrado con gente que ha tenido experiencias así muy claras de ver algo concretamente a tan baja altura o algo más? No sé. Sí, bueno, hay personas que han tenido experiencias mucho más cercanas, hay personas que tenemos casos espectaculares en Argentina. Yo lo que hice es un reconto de todos los casos ovnis desde el año 47, que se marcó siempre como el año oficial, hasta ahora, que son, bueno, más de 70 años, todos los casos de objetos que estén a menos de 20 metros de altura provocando efectos,
Sí. Los reuní en son 2000, y bueno, estuve casi 30 años armando Bien. una estadística cronológica, pero además de calificando cada caso. Hay un sistema de calificación europeo que es muy, muy estricto, y Sí, entonces de toda esa calificación quedan 300 de por sí descartados por fraude, confusión, claro. y de los 1700 nos quedan 142 que son casos irreductibles, y ahí tenemos Bueno, los casos de pilotos, como fue el sí. caso de Bariloche de Jorge Polanco, el piloto del caso Bariloche en Sí, me acuerdo de Polanco, sí. el año 95, y Sí. bueno, y muchos otros, ¿no? Bueno, nosotros te cuento que tenemos una sala de chat donde la gente está escuchando atentamente. Yo no sé si los oyentes del programa han tenido algún avistaje o alguna experiencia. Si es así, me gustaría que manden mensaje, que manden un WhatsApp o que escriban algo en el chat, así lo compartimos. Y bueno, me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, el famoso Cerro Uritorco, ¿es un polo de avistajes? Hay teorías que dicen que hay un hueco dentro del cerro, que ahí está, digamos, como comunicado con algún canal, centro de la Tierra. Bueno, hay un montón de teorías. ¿Qué nos puedes decir sobre el Cerro Uritorco? Bueno, eso es muy amplio porque, digamos, yo no entro en disquisiciones, digamos, sobre cuestiones de creencias en cuanto a cosas que no están medianamente con una fuente comprobada de información. Siempre el basamento es la fuente de información y la credibilidad del testigo, ¿no? Son, Sí. son las dos. Y bueno, y después estadísticamente, eso no quiere decir que no se den casos allí y que no sea una hermosa zona para ir al lugar. Sí. Pero yo tengo que decir que estadísticamente está en un puesto número 12. Ah, Entonces, lo que pasó allí fue otra sí. cosa. Es decir, como en muchas otras zonas de Argentina donde se han dado el fenómeno ovni, uno lo que va a ver es que se presenta, irrumpe durante determinada cantidad de tiempo, a veces son horas, y después desaparece a otro lugar, pero a veces puede tener una actividad durante cierto tiempo, en Sí. una zona determinada. En 1962, esa zona fue Bahía Blanca, por eso se la llamó en ese momento la capital de los ovnis, A en los Bahía, diarios de la época. a Bahía Blanca. Bahía Blanca. ¿Cuál Después es en el año, cuál es el puesto número uno? Vos dijiste Uritorco el 12. ¿Cuál es el número uno? el número uno es todo lo que es Mar del Plata y toda la zona alrededor. Mira, Que además duplica, hablando de este tipo de casos, o sea, sí. casos que se llama fenómeno aterrizaje. Serían encuentros de segundo, tercer tipo. Segundo Eh, tipo, a ver, contanos un poco. ¿Segundo tipo qué es? Encuentro de segundo tipo. bueno, son los más interesantes porque son los de los efectos físicos que provoca el fenómeno a Sí, través de apagones, efectos en el suelo, que efectos, queman el pasto, dejan la marca. exactamente, Sí, efectos en los testigos, en los sí. animales. Bien. Y, y bueno, Y el tercer tipo qué es? Cuando ya baja el cuando las personas relatan ver, además del objeto, sí, sea en tierra o no, la presencia de una figura sí. o de cierto tipo de figuras que incluso se las ha visto como una proyección holográfica. Esto lo quiero aclarar también porque a veces se ha visto esta situación de un objeto, un haz de luz, una formación de una figura y demás. Sí, Esto ahora, puede, sí. puede parecer muy, muy fantasioso, que incluso tenemos casos en la década del 60 donde había testigos que veían a estas figuras emergiendo de los objetos y sobrevolando, Sí, levitando en determinados lugares como si flotaran. Y claro, cuando uno analizaba esto hace años, parecía una cosa totalmente colgada de un disparate o de alguien. y claro, Y sin embargo hoy, en un desfile militar francés, bueno, hace un par de años, tenemos al policía volador que desfiló frente al claro. presidente francés. Y ahí viene la gran pregunta: ¿qué hubiese pasado si un testigo
de la década del 60 hubiese visto Claro. al policía volador francés que vimos nosotros, Claro, que con cualquiera la... lo puede googlear ahora y lo encuentra volando, Sí, se lo ve en sí, internet. con esa especie de botas, con un arnés, sí, sí. Exactamente. Y bueno, estaría Ahora, relatando. digamos, los testigos, cuando dicen que vieron un marciano, vamos a decir un extraterrestre, están los que dicen que es petizo, están los que dicen que miden 2 metros, están los que dicen que son con la mano flaquita, o sea, hay 3 o 4 tipologías más o menos, ¿no? Sí, pero ahí hay un dato muy, muy interesante que acabas de mencionar. Yo he entrevistado decenas de testigos de encuentros de tercer tipo. En Argentina tenemos 450 casos de tercer tipo Sí. en 70 años. Ninguno de ellos, ni uno, ni siquiera en los medios de prensa, Sí. dijo, a ver, puede haber algún caso, pero no recuerdo ahora en este momento ninguno que haya dicho que estuvo ante un marciano. El único que dijo que estuvo ante un marciano era una persona que era mitómana, Sí, en la década del 70, que se llamaba Francisco García, que se decía marciano por parte de madre y claro. comandante de las fuerzas cósmicas Pero de Júpiter. está bien, pero vos cuando me decís, ninguno dice estuve en presencia de un marciano. ¿Qué dicen? ¿Estuve frente a un ser humano diferente, más evolucionado, de otra época, del futuro? ¿Qué describen? No, lo que te describen es que han visto una figura, una silueta, una figura antropomórfica, que puede impactar desde varios lados, porque ya Sí, la presencia de un ovni ya impacta, y acá estamos ante una presencia que a veces tiene algunas características también llamativas, que si uno compara esto con alguna aparición, sin mezclarnos con la religión, pero con folclore regional, de claro. algunas apariciones de folclore regional de hace 100, 200 años, Sí, prácticamente los relatos son exactamente iguales. sí, Es sí. decir, lo que nos dice el doctor Jacques Vallée, que es el más importante investigador del mundo hoy en día, un francés que vive en San Francisco, que seguramente en su libro Pasaporte a Magonia él lo relata claramente, donde hay relatos del folclore de Europa especialmente, que son exactamente similares a un relato de un encuentro cercano del tercer tipo hoy. Las personas lo que dicen que están viendo unas figuras Sí, que pueden tener, sí, mayor o menor altura y algunas características también morfológicas extrañas, a veces o no. Por eso acá no podemos definir, realmente es un gran problema, porque no podemos llegar a una definición claro. más que a rasgos generales. Entonces se lo ha dividido a esto por altura. Tenemos una figura de 1,20 m, una figura de 2 metros, porque hay también de esa altura, y tenemos una importante cantidad de esos casos. Bien. Pero el impacto es tal el que genera en los testigos esto, que ninguno de extraterrestres, alguno puede llegar a decir esto no era de aquí, pero ninguno le va a poner el mote o el título por ejemplo, de extraterrestre o de marciano. Ninguno, Bien. Por eso quería aclararlo, porque es importante, porque en realidad los testigos no buscan encontrar esto, sino que esto ocurre. Y Ajá. está bien que tenemos también otro tipo de testigos, que son hay menos casos, pero los hay, donde tenemos algún caso de mitomanía, tenemos algún caso de fraude y demás. Claro. Vos Y sabés esto que con esto te culmino, lo que vos me decías de Capilla del Monte, tiene que ver en realidad con un relato, estaba en el año 62 en Bahía Blanca, en el año 68 tuvimos en Mar del Plata una importante cantidad, y así en determinados lugares. En Capilla del Monte fue en los mediados de los 80, y efectivamente hubo una gran cantidad de informes allí, y siguen produciéndose. Sí. Lo quiero rescatar eso. Pero en realidad el impacto generado fue una cuestión de prensa armada por, en ese entonces, este hombre José de Ser. José de Ser, sí. Que bueno, quedó en el anecdotario, pero que a través de un noticiero donde supuestamente estamos escuchando noticias reales y queremos saber la verdad, nos ponían un pequeño espacio donde una persona, bueno,
decía algunas cosas que comprobamos después que eran vulgares invenciones. Hablando de personas así vinculadas a la omnilogía, no puedo dejar de nombrarte a Fabio Serpa, por ejemplo. Sí, sí, sí. Él estudió seriamente esto, digamos, fue un difusor importante, ¿no?, de todo el tema. Sí, fue un difusor, diría que el más importante en Argentina. Sí. Yo trabajé con él 5 años cuando estábamos ahí en su instituto, estaba en Congreso y Cabildo, en Buenos Aires. Sí. Y bueno, digamos, comenzó en la década del 60 a trabajar en todo lo que era la investigación y difusión. Después, a mi modo de ver, se alejó un poco de la investigación y bueno, ahí tenía su revista Cuarta Dimensión, que era la que más difundía Sí. todos los casos de esa época. Después yo me alejé porque, bueno, tenía diferentes posturas en cuanto a lo que era la investigación y lo que quería que tenía que ser una investigación. Claro. Pero bueno, es lo que te puedo decir, ¿no? Che, y Antonio Las Heras en una época también hacía omnilogía, ¿no? Me acuerdo de Antonio Las Heras. Exacto, exacto. Ahora está en otra historia, me parece, pero... Sí, sí, es como que hay personas que arrancan con el tema y después, bueno, van incursionando en otros, ¿no? No es el caso mío, pero Sí. yo, digamos, es un poco lo que hay en este tema y un poco de todo. Hay algo, no sé cómo llamarlo, como una conexión, por ejemplo, una persona ve un ovni y de pronto siente una cosa más espiritual y lo más espiritual lo lleva a dejar de comer carne y se hace vegano y, digamos, hay como una onda medio conectada, ¿no?, con todo esto. No sé si vos compartís lo que digo. Tal vez mudarse, salir de la ciudad, ir a vivir a una vida más campestre, ¿viste? Hay todo como una cosa que viene de ahí. En realidad, a cada persona le pega de una manera claro. distinta, ¿no? Y bueno, puede haber personas que hagan eso y otros que no, van a seguir su vida. Otros se compran una ametralladora y esperan que venga el plato volador para bajarlo a tiros. Ha habido algún caso, pero lo que yo creo es que el OVNI provoca un impacto tan grande en la conciencia humana que, bueno, Sí. es como que te da pie a reflexionar, te abre la cabeza en un montón de temas y en un montón de cosas. Sí. Y bueno, es un poco lo que nos pasó a todos los que hemos sido testigos de esto, ¿no? Vos sabés que hace unos meses la tuvimos de entrevistada a Patricia Sosa, la cantante, Sí. y ella tiene ya como una habitualidad, creo que tiene una casa allá por Córdoba, ella tiene una conexión muy particular. Hay una persona de la zona que la lleva, ven el movimiento de las luces, hay como ya una suerte de coreografía, hay como una conexión. Ella ha contado que de pronto ha cantado al aire libre y ha visto como esas luces de alguna manera acompañan el espectáculo donde canta. Una cosa muy interesante. Uno dice, wow, ¿viste? O sea, uno dice, Patricia Sosa no está chiflada, ¿viste? Es una persona que trabaja, que habla, que es artista, que, digamos, podrá tener una visión particular sobre el tema, pero no deja de sorprender cuando lo cuenta. Vos la debes haber escuchado seguramente. Sí, 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 la he escuchado, sí. Bueno, a ver, acá una investigación, digamos, comprende, yo creo que ahí hay que hacer una investigación de estos sucesos, porque si no es una cuestión muy personal y queda más que nada como si fuera una cuestión de la creencia de la persona, que a la persona le hace bien, pero nosotros documentalmente tenemos que asentar otro tipo de detalles, que a veces yo reconozco que hay gente que no le gustan mucho, que son más que nada los detalles y efectos que provoca el fenómeno. Sí. Pero después a nivel, por supuesto, de la inconsciencia o de la conciencia o del espiritualismo que le puede generar a cada uno, eso queda muy en cada uno. Lo que sí nosotros tratamos de registrar siempre son los eventos de alguna manera, y hasta hoy no podemos, justamente la ufología no es ciencia porque no podemos predecir el lugar de la aparición del fenómeno. Si nosotros pudiéramos predecir
de antemano sería bárbaro, pero Claro. y los casos que hemos investigado donde hubo predicciones de supuestas predicciones no arrojaron buenos resultados. Pero uno no se tiene que cerrar a nada. Claro, claro. Lo que tiene que hacer es seguir investigando y, por supuesto, siempre la prioridad es el testigo. Nosotros, más que, en realidad, lo decía el doctor Heineck, no somos investigadores de ovnis, sino de testigos que afirman haber visto ovnis. Bueno, acá llegan algunos WhatsApp. María Esther dice que está escuchando atentamente la entrevista, manda saludos, felicita. El oyente El Marto, mira, El Marto es un oyente que dice algo parecido a lo que me pasa a mí. Dice, yo nunca vi nada, me encantaría tener una experiencia de ese tipo. Es verdad, a mí también, yo jamás vi nada, me encantaría ver algo, viste, algo así contundente como te pasó a vos, no sé. Sí, sí. Supongo que dará un poco de cagazo, ¿no? Porque una cosa ovalada, un plato volador a 20 metros debe ser fuerte, pero me encantaría. Mira, sí, en el caso mío no fue eso, pero sí el impacto y además porque, bueno, estamos en una plena ciudad, en plena luz del día. Yo creo que es mucho más impactante este tipo de encuentros en rutas o generalmente se dan en las rutas o en zonas claro, no tan pobladas, y allí sí me imagino que el impacto y el temor puede ser mucho mayor. tengo un mensaje de audio para escuchar. Ahí va. No? Yo quisiera saber sobre muchos casos donde en realidad se ven movimientos angulares, veloces, muy rápidos, que cambian de dirección rápidamente. Si es un tema que se pudo averiguar o estudiar, que tiene que ver con la gravedad, con el manejo de la gravedad. Quería saber eso, de dónde cómo logran moverse tan rápidamente y zigzaguear. Muchas gracias. Bueno, A ver, nosotros no podemos determinar ni saber a ciencia cierta cuál es el método por el cual el fenómeno ovni tiene esa propulsión. Lo que sí podemos detectar a través de los testimonios, hablamos incluso, ¿por qué no?, de los casos de pilotos, sí, es que estos objetos de repente hacen aceleraciones y seguimientos y maniobras de evasividad. Es muy cercana a los vuelos. Tenemos un porcentaje nada despreciable de cursos de colisión casi con objetos aéreos, con aviones, y el fenómeno ovni es como que tiene un control absoluto de la situación. Hay un caso que puedo comentar como ejemplo, que ocurrió en junio de 1965 en la base aeronaval de Punta Indio. ajá, Allí se estaban dando una serie de fenómenos reiteradamente, con lo cual las autoridades convocaron a las fuerzas militares por entonces, e incluso vino una comisión de Estados Unidos, porque se observaban en radar la presencia de los objetos siguiendo a los aviones aeronavales de argentinos. sí, Entonces, bueno, se chequeó el tema del radar, pero el radar estaba en perfectas condiciones, se cambió incluso un radar y se colocó otro, y esto seguía produciéndose. La situación era muy, muy impresionante porque despegaba un avión argentino, aeronaval, e inmediatamente dos objetos lo escoltaban a muy corta distancia y de golpe desaparecían de la pantalla como si hubiesen esfumado. Pero en una oportunidad se pudo captar la presencia por radar y un piloto llamado Federico Machaín pidió permiso a las autoridades para salir a ver si lo podía, detrás de la capa de nubes que estaba en ese momento, 7 de la mañana, podía observar el fenómeno ovni. Efectivamente, sale Machaín, porque en el radar se seguía viendo esto, y al pasar la capa de nubes puede observar la presencia del fenómeno ovni a unos 200 metros de distancia. Cuando él intenta acercarse con el avión hacia el lugar, este objeto de forma discoidal y luminoso se aleja a una velocidad, como dicen muchos pilotos, terrorífica, imposible. Yo tengo todas las descripciones, sí, he hecho un trabajo, un libro sobre los casos de pilotos argentinos, y es increíble ver todas las
definiciones y frases que utilizan para destacar lo que es lo imprevisible del fenómeno y además las maniobras que prácticamente son imposibles, se las llama así, porque hacen caídas en ángulos muy cerrados y grandes velocidades también. Evidentemente el fenómeno OVNI tiene un control muy, muy importante sobre determinados fenómenos y la prueba, yo creo que la gran prueba son los casos aéreos, ¿no? Y es un poco lo que impactó en los pilotos de la Navy, de la Armada norteamericana, cuando el Pentágono el año pasado, dándonos una grata sorpresa, por decirlo así, difunde una serie de episodios donde los pilotos militares de Estados Unidos habían tenido varios encuentros con ovnis, filmados incluso, sí. Y donde los pilotos justamente lo que relatan es justamente estas maniobras prácticamente imposibles, que muchos de ellos decían, no podemos hablar de extraterrestre, pero eso que vimos es algo totalmente desconocido para nosotros y realmente llama la atención, ¿no? Y lo llaman dispositivos aéreos desconocidos. El oyente Roberto, y con esto ya creo que podemos ir cerrando, plantea un tema que es muy interesante, el tema de las abducciones. Hay mucho para hablar, ¿no? Sobre personas abducidas, es decir, el típico relato del tipo que iba manejando por la ruta y de pronto o bien se le levanta el auto del piso o se desmaya o aparece en otro lado. Bueno, hay un montón de relatos al respecto. Hay muchos, tenemos muchos. Hay que hacer la salvedad entre el testigo contactado que dice que va a cenar con los comandantes de las naves todas las noches. Sí. Que son, por supuesto, hemos encontrado a veces grandes fraudes o fotografías que eran maquetas colgadas con hilos de pesca y demás. Separar eso del otro testigo que realmente dice hay un lapso de tiempo perdido, un gran impacto emocional ante la presencia de estar en un habitáculo donde ocurren determinadas cosas, y yo creo que ahí se abre una dimensión distinta dentro del fenómeno OVNI, sí. Es muy interesante para la investigación. Aquí en Argentina la hacen. ¿Podríamos nosotros en el futuro, a través tuyo, tomar contacto con alguna persona abducida que realmente sea, por lo menos, medianamente, digamos, seria, o no un mitómano? ¿Podríamos tomar contacto? Sí, podría ser. Igualmente es muy reacia la gente que ha tenido este tipo de experiencias, incluso a dar a conocer a veces su identidad. No hace falta que diga el nombre y apellido, puede entrar con un hay varios. Bueno, me gustaría. Bueno, para cerrar, 2 preguntas. Primer pregunta para vos. ¿Te gustaría hacer un viaje al espacio a vos si tuvieras la posibilidad? Digamos, hipotéticamente, viene, no sé, la NASA y te dice, bueno, mire, lo hemos elegido, tendrá un tiempo como de un entrenamiento, irías a X lugar, 2-3 meses en el espacio. ¿Lo harías? Sí, ni hablar. Bien. Y para cerrar, ¿cuál es tu opinión? Más allá de los libros, de tu experiencia, hablar con Carlos. Yo te digo, Carlos, ¿qué opinas? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Estamos solos? ¿Hay otras civilizaciones? ¿Están en otra galaxia? ¿Qué pensás vos? Bueno, a ver, la posibilidad de vida extraterrestre, aunque todavía no está totalmente demostrado, por supuesto, faltan los elementos, la probabilidad es infinitamente alta. Infinitamente alta. Eso en cuanto a lo que es la vida extraterrestre. En cuanto al fenómeno OVNI, cada uno tiene su opinión. Yo me acerco más a la opinión de las personas que más sabe, que es el doctor Jacques Vallée. Sí. Él habla de que el fenómeno tiene, digamos, él lo que dice es que tal vez haya un universo paralelo que se encuentra a 10 minutos delante del nuestro y que los ovnis provienen de otras dimensiones más allá del espacio-tiempo. Sí. Y bueno, él habla de que el fenómeno hace como una especie de acompañamiento de nosotros, porque está acá mismo, que hace una programación de refuerzo con las creencias humanas, por eso se generan determinadas situaciones de folclore regional o mundial en general. Sí. Y ahí yo enlazo lo de Jacques Vallée con lo que dice el licenciado Ángel Díaz de Río Ceballos de Córdoba,
Él habla de el fenómeno tiene un contacto limitado, el menor impacto masivo, evita daños o el menor daño posible, y la cuarta demuestra Bien. superioridad. Y no me cabe ninguna duda de que el fenómeno que está operando, Sí, en este mismo momento puede estar operando en cualquier lugar de Argentina o del mundo, y de bien. hecho así lo relata desde un piloto de Argentina a la gente del Pentágono en Estados Unidos, Bien. o a la de Rusia o a la de cualquier lado, ¿no? Última pregunta del oyente Roberto. Dice, ¿es cierto que las abducciones en ciertas personas se reiteran en periodos muy largos de su vida? ¿Por qué causa pueden elegirlos para abducirlos? Bueno, la causa, nosotros, digamos, dentro del estudio estadístico podemos determinar dos cosas sobre este tema. Lo primero es que los testigos que relatan abducciones, o Sí, incluso algunos encuentros cercanos del tercer tipo, sin llegar a la abducción, parecen ser testigos seleccionados o selectivos. Y la prueba de ello estadística es que la mayoría de ellos son testigos solitarios. Es decir, el fenómeno, dentro de su evasividad, es como que elige cierta situación. La segunda cosa que tenemos que sacar en claro de esto también es que dentro de los casos OVNI, dentro del universo OVNI, cuando uno califica los casos con un sistema, como yo les dije, un sistema bien validado, que es uno europeo, por ejemplo, los casos de abducciones, lamentablemente, son los que menos puntuación tienen, por más que el testigo sea idóneo, porque justamente al ser un solo testigo, la claro, cantidad de puntajes va decreciendo. claro. Eso no invalida el testimonio para nada. Nosotros tenemos uno de los casos más importantes de Argentina, el testigo ha fallecido, pero bueno, un suceso del año 68 en Mar del Plata, que bueno, en otro momento lo comentaremos, pero Bien. fue una experiencia impactante que no difiere de ninguna de las que nos muestran a veces en los canales History o todo lo que viene de Bien. afuera, digamos, ¿no? Bueno, Carlos, vamos a volver a hablar con vos en el futuro. Nos gustaría poder tomar contacto con alguna persona abducida, por supuesto. Te mandamos un gran saludo y le decimos a la gente que la página de Carlos es carlosferguson.com.ar y también estás en Facebook y creo que también estás en Instagram, ¿sí? Sí, 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 Bueno, sí. ahí te pueden encontrar, consultar, mandarte material, si vieron un ovni o lo que sea. Así que bueno, está muy buena la página, síganlo. Bueno, gracias Carlos por haber estado en Puchero Misterioso. Te agradezco un montón, Raimundo, y un gran saludo a todos los teleoyentes, ¿eh? Señores, no estamos solos en el planeta, miremos para arriba. Mirá, 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 mirá.